Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga rica y poderosamente. Qué bendición estar nuevamente con ustedes transmitiendo este mensaje, esta reflexión de este día hoy, domingo 22 de noviembre del presente año 2020. Su servidor, el pastor Harry Villasís, juntamente aquí con mi bella esposa Jacqueline, una tarde fresca aquí donde nos encontramos, un tanto lluviosa si se quiere, pero muy agradable el ambiente, justamente mi esposa y yo a las afueras o los exteriores de la iglesia presbiteriana, aquí dentro del ministerio de la iglesia Casa del Rey, donde todavía por la misericordia del Señor mi esposa Jacqueline y yo continuamos sirviendo. Y gracias a nuestros hermanos, indiscutiblemente de la iglesia presbiteriana, los pastores y líderes, que han tenido a bien concedernos este espacio para nosotros continuar llevando adelante el ministerio de la palabra del Señor. Un saludo cordialísimo a todos los miembros de la Iglesia Casa del Rey y también a nuestros hermanos que se nos añaden, no solamente a través de la red WhatsApp, sino que luego este mensaje va a ser también retransmitido o pasado a través de Facebook. Así que esperamos una audiencia más amplia y creemos sobre todas las cosas que la palabra del Señor, que no vuelve a Él vacía, seguirá edificando nuestras vidas y seguirá llevándonos al sitial donde Dios quiera tenernos y utilizarnos para su gloria. Quiero hacer la oración primeramente antes de continuar cualquier otra plática y luego ir de lleno, entrar a la reflexión bíblica, y quisiera pedirle en el amor del Señor que usted me acompañe en este punto tan importante como es encomendar nuestras vidas a nuestro fiel Creador. Padre, gracias te damos por esta ocasión importante que nos das nuevamente de poder servirte, Señor, desde este lugar. Cuando hay en medio nuestro diferentes situaciones que nos ocupan a veces y nos distraen, inclusive trajines, trabajos y otras tareas, inclusive, Señor, que podrían desviarnos por algún momento en nuestra mente cuál es la tarea que tenemos por delante, la más importante de todas. Señor, aquí nos tienes. Nos has guardado juntamente con mi esposa Jacqueline a pesar de las dificultades que se nos pudiesen haber presentado. Señor, nos has mantenido en pie. Estamos aquí firmes para poder declarar el consejo tuyo, la bendita palabra del Señor, que llega oportunamente siempre a nuestras vidas, Señor, para enseñarnos, para redarguirnos y para corregirnos, también para instruirnos en justicia, como dice tu palabra. Encomendamos pues entonces nuestras vidas y este tiempo especial en tus manos poderosas. Haz lo que tengas que hacer, perdona todos nuestros pecados, remueve todo obstáculo, que todo lo que quiera entrometerse en nuestra comunión contigo, Señor, ahora mismo lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos libertad en los aires, aquí donde me encuentro sentado en esta banca, para poder proclamar el mensaje poderoso de tu palabra para bien, para provecho de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres fiel, en el nombre de Jesús. Amén. Y les había dicho el domingo pasado que estoy realizando con un grupo de estudio en la ciudad de Beaufort, cercana donde me encuentro, de nuestro domicilio, un estudio sistemático del libro de los Hechos, un estudio oficial justamente a través de la Escuela de Biblia Berea, que es parte de Global University o la Universidad Global de las Asambleas de Dios. Y estamos estudiando el libro de los Hechos y basado en el estudio y la lectura de este importantísimo e interesantísimo libro, he decidido extraer en las próximas semanas mensajes que provienen de este libro, de este mensaje, de este texto bíblico. Y hoy me quiero referir al capítulo 5 y voy a leer solamente 2 versículos de la palabra del Señor. En el capítulo 5, versículos 38 y 39, dice así la bendita palabra del Señor. Versículos 38 y 39 del capítulo 5 del libro de los Hechos. Dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y yo creo que vale la pena repetir el versículo 39, por lo menos, que dice así: mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y esta es la palabra de nuestro Dios, la lectura para esta hora. Y cuando leo este versículo y leo todo el contexto
todo el pasaje, muy conocido quizás para algunos de ustedes también, los apóstoles, y especialmente Pedro y Juan, están siendo llevados ante el concilio y ante el consejo judío, el Sanedrín. Y cuando había claras intenciones, enardecidos, furiosos por la exposición, por el mensaje y por el testimonio de Pedro, de manera especial, estaban ya ellos decididos a acabar con sus vidas. Aparece en escena este sabio judío llamado, muy conocido, muy registrado en la historia judía, llamado Gamaliel, conocido también como el Rabán, mi enseñador, un hombre que gozaba de un prestigio y de un respeto sin igual en ese tiempo de la historia y de la religión judía. Un hombre muy sabio aparece en escena y les da un consejo oportuno al Sanedrín que al final terminaron acatando. Pero a través de ese mensaje y a través de los personajes que actúan en este drama, si podríamos denominarlo así, quiero enfatizar 3 elementos a los cuales yo me voy a referir en esta hora. En primer lugar, indiscutiblemente, lo merece siempre, está Dios y su bendita obra. Quiero que lo tenga presente, Dios y su bendita obra. En segundo lugar, le he denominado yo a las fuerzas políticas y religiosas que a través de la historia de la humanidad y del cristianismo, de manera particular, han tratado de obstaculizar o interferir el avance de la obra de Dios de una u otra manera. Y en tercer lugar, como personajes o caracteres dentro de esta escena bíblica, le voy a llamar mejor así, se encuentran los siervos del Señor, que siendo seres humanos, hombres y mujeres de carne y hueso, son y somos susceptibles a la oposición, a las amenazas, al maltrato, y que humanamente podríamos tener la tendencia de desanimarnos y de retroceder ante tales amenazas. Pero aquí tenemos el panorama y lo tenemos a Pedro, Juan y a los demás apóstoles enfrentando esta situación, sabiendo que tenían un cometido especial: continuar llevando el mensaje de Cristo a pesar de las dificultades, y terminaron saliendo airosos en medio de un peligro inminente de muerte. Quiero que mantenga en mente, por favor, estos 3 elementos que he mencionado. Recuerde, Dios y su bendita obra. En segundo lugar, los poderes políticos y religiosos que han tratado de interferir y de alguna manera hasta parar o hasta acabar con la bendita obra del Señor. Y en tercer lugar, los siervos del Señor, podríamos mencionar de forma generalizada la iglesia, todos los que somos llamados a dar testimonio de Cristo y de su bendito evangelio, pero de manera particular también, si se quiere, aquellos ministros, en este caso los apóstoles de Cristo, que no cesaron, que no claudicaron, que no se acobardaron, sino que más bien tomaron fuerzas, sacaron fuerzas por el Espíritu Santo para llevar el mensaje del Señor a pesar de todas estas dificultades. Y yo he titulado a esta reflexión rápidamente, a la cual ya estamos entrando, permanecen incólumes. Le he titulado a este mensaje que Dios y su bendita palabra, Dios, su obra, la obra de Dios y su palabra, que es el mensaje revelado, que ha sido anunciado desde los inicios, desde tiempos inmemoriales, podríamos decir, desde los primeros personajes bíblicos que nos aparecen, como Noé, como podríamos mencionar a Abraham, inclusive para hablar del Antiguo Testamento, Moisés, hombres que fueron llamados para anunciar la revelación divina, para compartir los propósitos y la voluntad del Señor para con las naciones. También podríamos hablar de los apóstoles y, ¿por qué no?, del mismo Señor Jesucristo. La obra y la palabra del Señor, a pesar de todos estos avatares que ha pasado a través de la historia de la humanidad, permanecen sin daño. Y a eso es lo que me quiero referir con la palabra incólumes. Es decir, que su obra y los mensajeros del Señor, su obra y la palabra del Señor permanecen incólumes. La obra de Dios avanza en medio de los tiempos y su palabra corre y es glorificada, como lo dijo el apóstol Pablo cuando pedía en cierta ocasión que los creyentes y las iglesias orasen por él para que la palabra de Dios siga corriendo, y efectivamente es lo que, valga la redundancia, sigue aconteciendo aún en estos tiempos en los que estamos viviendo.
voy a entrar al punto, pero antes quiero dar una pequeña introducción en cuanto a la oposición de la cual estoy haciendo mención. Y lo he dicho que a través de la historia de la humanidad y del cristianismo de manera particular, se han levantado poderes políticos, se han levantado poderes religiosos inclusive, se han levantado gente de ciencia y gente como filósofos que han intentado denigrar la palabra de Dios, que han intentado restarle la importancia, el valor. Y en el caso, por ejemplo, de este filósofo francés, conocido con el seudónimo de Voltaire, que se atrevió a decir que después de mi muerte, la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. Así dijo este hombre conocido como Voltaire, filósofo, dijo: después de mi muerte, la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. Lo dijo este hombre en el siglo XVII. Curiosamente, después de su muerte, justamente la casa donde él vivió fue adquirida por la Sociedad Bíblica de Ginebra y allí se comenzaron a imprimir Biblias. Curiosamente, este hombre, bueno, no curiosamente, efectivamente, este hombre, un mortal como cualquiera de nosotros, pasó a otra vida, pasó de este mundo, pero la palabra de Dios, su obra, la obra de Dios y su palabra se mantienen hasta el día de hoy. La oposición que ha sufrido la obra de Dios por fuerzas humanas y hasta diabólicas. Me he referido ya desde el inicio, sistemas políticos y religiosos que han tratado de detenerla inútilmente. Sistemas políticos como la historia universal registra, desde imperios como el Imperio Romano, como el imperio inclusive más antiguo, el Imperio Babilónico, el Imperio Asirio, se levantaron contra el testimonio de Dios y su revelación. Por ejemplo, podríamos mencionar el caso del Imperio Egipcio. Ahí tenemos a Moisés y Aarón, dos mensajeros, dos siervos del Señor presentándose delante de la corte de Faraón, con señales y prodigios, dándoles a conocer a estos gentiles, a estos paganos, la voluntad de Jehová de los ejércitos, la voluntad de que el pueblo sea libre de la esclavitud. Hubo oposición de parte de Faraón. No voy a entrar en detalles acerca de las pruebas o de los juicios que Dios envió sobre esta nación, sobre este imperio egipcio. Sin embargo, vemos que a pesar de la oposición del faraón y de todo su imperio, no pudo detener que la palabra enviada por Jehová, la revelación que finalmente fue dada, el decálogo y toda la ley judía que fue entregada ahí en el monte Sinaí, pueda ser obstaculizada y parada, porque finalmente la palabra de Dios fluyó, la palabra de Dios llegó a la nación judía y ha llegado hasta nosotros, hasta nuestros días. Sistemas políticos como los que he mencionado, imperios, reinos, por ejemplo, lo que se conoce como monarquías, como por ejemplo el reino Persia o el reino babilónico. Ahí estuvieron Daniel y sus amigos dando testimonio y llevando el mensaje que hasta nuestros días perdura en el libro de Daniel, que inclusive afectó positivamente de alguna manera, a pesar de que era una nación pagana, los babilónicos. Sin embargo, el mensaje de Dios, la palabra de Dios, la obra de Dios se hizo evidente en medio de esos pueblos paganos. Hasta se conoce por la propia escritura que este mismo Nabucodonosor entendió el testimonio de que el cielo gobierna y de alguna manera reconoció y se humilló. Después de que Dios lo humilló, efectivamente, él pudo reconocer que hay un Dios que es todopoderoso, que es soberano. Pero este es un caso especial de conversión, podríamos decirlo, pero sin embargo, en la mayoría de los casos, los sistemas políticos, monarquías, imperios y otros sistemas, inclusive gobiernos de facto y tiranías, se han opuesto evidentemente al mensaje de la palabra de Dios y a los mensajeros de Dios, pero la obra de Dios y la palabra de Dios sigue en marcha, avanza poderosamente, sigue corriendo, no se detiene, porque es el propósito de Dios que la palabra de Dios sea alcanzando a todas las naciones del mundo para que llegue a su cumplimiento lo que está escrito, lo que está profetizado, el día en que Cristo aparecerá por su pueblo primeramente y luego vendrá de manera visible en lo que se conoce como su segunda venida. Quiero mencionar ahora la permanencia de la palabra y de la obra de Dios
que está evidenciada a través de los tiempos cambiantes. Y estamos viviendo en tiempos de profundos cambios. Pero esto no es nuevo. Desde que el hombre existe sobre la faz de la tierra, inclusive los historiadores describen diferentes periodos de la humanidad, diferentes eras. Y a través de todas esas eras o periodos de la humanidad han existido diferentes ideologías, han surgido diferentes pensamientos, pensadores, sistemas filosóficos que han procurado de alguna manera u otra desacreditar el mensaje de la palabra de Dios. Han tratado de desviar al hombre del mensaje de Dios y han tratado inclusive de pervertir en algunas ocasiones a través de pensamientos llenos de liberalismo y de libertinaje. Han procurado rebajar el mensaje, dañar el testimonio del mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. A pesar de todas estas amenazas, a pesar de todas estas influencias negativas, como por ejemplo en el periodo en el que vivimos del posmodernismo, en lo que respecta al relativismo, inclusive religioso, que hace creer a mucha gente que cada quien es dueño de su propio criterio y cada quien tiene de alguna manera su propia verdad. Sin embargo, la palabra de Dios sigue anunciando un mensaje que es único, un mensaje que es poderoso y que es todo suficiente y que procura hacer entender al hombre la necesidad de un Salvador, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, que vendrá otra vez por su pueblo y que necesita el hombre para ser salvo, arrepentirse de sus pecados, para alcanzar el perdón y la misericordia del Señor. Y finalmente quiero tocar sus siervos, el tercer elemento. Recuerden, dije 3 elementos. En primer lugar, dije la obra y la palabra del Señor. Dije también en segundo elemento, dije las fuerzas políticas y también religiosas que están allí, estaban evidenciadas a través de los saduceos, que eran parte del Sanedrín, y el mismo religioso llamado Sabio Gamaliel. Ahí estaban las fuerzas religiosas y políticas. Pero en tercer lugar mencioné, el tercer elemento, mencioné a los siervos del Señor. Recuerden, número 1, la obra de Dios y su palabra que permanecen incólumes. Número 2, las fuerzas políticas y religiosas que han procurado a través de la historia de la humanidad detener de alguna manera o tergiversar en algunas ocasiones el mensaje cristocéntrico, el mensaje bíblico, el mensaje lleno de credibilidad y de poder que está registrado en las páginas de la Biblia. Y en tercer lugar, el tercer elemento son los siervos o los mensajeros del Señor, que son preservados conforme al propósito que ha sido establecido por Dios. Y en esto traigo yo de alguna manera una buena noticia y una palabra de ánimo para todos los que me están escuchando, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos, estamos viviendo en tiempos de profundos cambios, estamos viviendo también, como se ha evidenciado a través de la historia de la humanidad, influencias negativas, nocivas, pensamientos que se alejan de Dios, hombres de ciencia o de filosofía que elaboran sus propias ideas, sus propias ideologías, sistemas políticos impíos, ateos, que atentan contra la palabra del Señor, que legalizan o legislan en contra de lo que está establecido por Dios en su bendita palabra y descarrían a las naciones, llevan a los pueblos y a la humanidad a un camino peligroso, a un camino de muerte. A pesar de todo este panorama de cambios y de peligros que acecha la iglesia de Cristo en estos tiempos, sin embargo, la noticia positiva es que a pesar de todo esto, Dios preserva su obra, preserva su palabra y también va a preservar a sus mensajeros que la van llevando hasta que se cumpla el propósito para el cual los llamó. Y este es el caso de Pedro y de Juan, de manera particular, de sus apóstoles de manera general y de la iglesia en todos los tiempos. Para quienes somos llamados, la iglesia en forma general, dar testimonio del Evangelio de Jesucristo, que vamos a ser amenazados en medio de esta situación, en este tiempo que estamos viviendo, que vamos a ser de alguna manera puestos en acecho a causa del testimonio de Cristo.
que en algún momento se van a burlar, van a aparecer los burladores, aquellos que podrían pensar equivocadamente que el mensaje del Evangelio es algo que no tiene el peso, que no tiene la evidencia o no goza de la credibilidad suficiente. Preferiría muchas veces creer a la ciencia solamente en tiempos como este y no aferrarse a la fe de Cristo Jesús. En tiempos como estos difíciles es necesario, Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Estamos viviendo tiempos peligrosos cuando hay mucha apostasía dentro de la iglesia, cuando hay mucha frialdad, hay enfriamiento espiritual en muchos rincones de la iglesia. Hay gente que está abandonando el servicio a Dios. Hay gente que se está involucrando en cosas ilícitas. Hay gente que está abandonando la fe que un buen día abrazó. A pesar de todas estas amenazas, de todas estas influencias negativas, es importante que tú y yo sepamos que aquellos que llevamos el testimonio de Cristo vamos a ser preservados hasta que se cumpla el propósito del Señor para el cual fuimos llamados. Quiero que mantenga usted en perspectiva estos tres elementos. Recuerde, la obra de Dios y su palabra permanecen incólumes, sin daño, a pesar de todos los intentos fallidos de los poderes políticos o religiosos que han existido a través de la humanidad, a través de todos esos sistemas de ideología, sistemas filosóficos que han procurado rebajar el mensaje del Evangelio y hasta burlarse de él. Y nos lleva al tercer punto final. Los que predicamos el Evangelio, los que nos hemos mantenido por la gracia del Señor firmes en la fe, a pesar de todo el hostigamiento que pueda haber a nuestro alrededor, a pesar de la poca recepción que pueda haber, del rechazo inclusive al mensaje, sin embargo, hemos sido llamados a proclamar este mensaje con fidelidad y vamos a ser preservados en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, porque se tendrá que cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado, hasta cuando aparezca el príncipe de los pastores y seamos arrebatados juntamente con él en los aires. Llego a la aplicación final. No importa cuán feroz sea la oposición, no podrán contra la obra del Señor. No podrán contra la obra del Señor. El que quiera levantarse, intente lo que intente, no podrán contra la obra del Señor. No pudo causar estragos sobre el pueblo de Israel Coré, Natán ni Abirán. Por más que reunieron un séquito de 250 personas, hombres, que intentaron quemar el incienso y presentar el servicio y la adoración a Dios, no pudieron traer un cisma dentro del pueblo de Israel, porque la obra del Señor estaba establecida, estaba ya preparada para iniciarse el testimonio de Moisés, que luego pasó a la Tierra Santa el testimonio pasó juntamente con Josué a la tierra prometida. Se inició con Moisés en las tierras de Egipto y no pudieron acabar o dañar la obra de Dios que el Señor había planificado. Y así ha sido. Si nosotros pasamos por las páginas de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que siempre ha habido oposición a la obra de Dios y siempre ha habido tratar de menospreciar la palabra de Dios, pero ellas, tanto la obra y la palabra que la sostiene, permanecen hasta nuestros días incólumes y se cumplirá, porque cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Tengamos por seguro que podrían venir edades, podrían venir tiempos, podrían venir estaciones, podrían venir modas, tendencias, corrientes, todo lo que podría aparecer en este mundo, hasta cuando este mundo llegue a su final, todo lo que intente desvanecer el mensaje que permanece siendo el mismo a pesar de los cambios constantes que ha habido sobre la faz de la tierra. Sin embargo, el mensaje de la palabra de Dios sigue siendo único, sigue siendo relevante, sigue siendo poderoso, sigue siendo edificante, sigue convirtiendo el alma, sigue salvando a la humanidad. Por eso es necesario seguir abrazando este mensaje. No nos desviamos, no desviarnos por las nuevas tendencias,
el mensaje sigue siendo el mismo. Y finalmente, no temer lo que pueda pasarnos. Él preservará a sus mensajeros. Y yo quiero pedirte en el amor del Señor que tú y yo podamos hacer una oración para darle gracias a Dios. Si tú eres parte de la obra de Dios, si tú eres un creyente nacido de nuevo, tú y yo somos llamados a continuar llevando el testimonio de Cristo a todos los lugares donde estemos, donde el Señor nos haya ubicado. No podemos desmayar, aunque los tiempos sean difíciles, aunque una porción de la población cristiana esté dando la espalda a Dios. Debemos confiar que gozamos del respaldo de Dios y que Él nos preservará, como libró a los apóstoles en un periodo tan crítico, en una transición tan severa por la que pasaba la iglesia. Sin embargo, pudo prevalecer la obra de Dios y su palabra nos ha llegado hasta nuestros días. Tengamos por seguro que aunque se nos pase o llegue a finalización nuestro periodo de vida, que ciertamente no sabemos cuándo podría ocurrir, pero si nos mantenemos fieles a Él, habremos cumplido con el cometido que Dios nos entregó, y esta palabra traspasará los límites de nuestra edad y de nuestra existencia terrenal y continuará hasta el final de la historia. La palabra profética se cumplirá. Cristo vendrá y continuará desarrollándose el plan del Señor hasta el final de los días de este mundo. Mi hermano y mi amigo, no desmayes. Los poderes políticos y religiosos siempre estarán presentes, pero la obra del Señor y su palabra permanecen incólumes. Tú y yo seremos preservados hasta el día final de nuestra existencia. Sigamos haciendo la tarea que Dios nos encargó para gloria de su nombre. Yo te invito a hacer la oración para que juntos estemos unidos y sigamos batallando en la fe, como dice Judas, que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Oremos pues. Padre, gracias te damos por habernos dado esta oportunidad nuevamente de compartir este mensaje. Gracias por darnos esa seguridad y nos das la confianza que tenemos en ti, Señor, que si pedimos cualquier cosa conforme a tu voluntad, dice la Escritura, tú nos oyes. Y nos has dado, Señor, este privilegio de poder servirte. Y siempre nos has acompañado. Siempre has estado con nosotros para respaldarnos, para guardarnos de todo peligro. Señor, porque se cumplen tus propósitos y tú preservas a tus santos, a tus mensajeros. Tú preservas a tu pueblo que testifica, Señor. Porque tus manos somos instrumentos útiles para tu gloria. Y que no habrá fuerza creada, no habrá fuerza humana, ni fuerza demoníaca que pueda detener el avance de tu obra y que tu palabra siga corriendo hasta el final de la historia de la humanidad. Gracias, Señor amado, por ayudarnos a mantenernos firmes a pesar de las tendencias y las corrientes que se manejan en este mundo y que mucha gente inclusive supuestos creyentes, caen en sus redes. Gracias por ayudarnos a mantenernos firmes en tu palabra y seguir creyendo, Señor, que la Biblia, la palabra de Dios, es útil para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos y para prepararnos como hombres y como mujeres que seamos útiles, enteramente preparados para toda buena obra. Ayúdanos a mantenernos fieles a ella, Señor, para tu gloria. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Por mis hermanos que están al otro lado, que estarán escuchando o viendo este video, pido, Señor, así mismo que tú los guardes, los fortalezcas y los levantes, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermano. Este ha sido su servidor, el pastor Harry Villasí, juntamente con mi bella esposa Jacqueline, en esta transmisión de domingo. Si Dios lo permite y si Cristo no ha venido, nos veremos el próximo domingo.